Hablar de la llegada de los budistas aquí a América Latina, a Colombia, a Cartagena, es indiscutiblemente hablar del corazón, la visión, el querer y la pasión de un gran obispo, y es Monseñor Eugenio Bifi. El Papa pidió que mandaran gente a Cartagena y no que mandaran a Tumaco, a Barranquilla, a Casanare o a Buenaventura. Monseñor Bifi era plenamente consciente de la necesidad de contar con misioneros bien preparados, bien calificados, para que los frutos de la misión perdurasen. Llegar al claustro de Santo Domingo, porque ahí fue donde inició el seminario, con los recursos de la época, con lo que había en la época. En circunstancias tan difíciles como las que encontraron en nuestro territorio, un país y una región que venía rehaciéndose después de estos años de la independencia. Entonces uno puede pensar que esos hombres fueron héroes, que eran unos hombres de acero. Cartagena fue la plaza. Fue la plaza por donde entró la espiritualidad budista a la región y a Colombia y América. Pisar Santo Domingo es prácticamente llegar al origen de los padres budistas aquí en Cartagena y en Colombia. Fue la casa donde prácticamente estaba la provincia, donde ellos gobernaban toda la misión que tenían en América. Llegan en un momento histórico de Cartagena difícil, una ciudad pobre, empobrecida y con muy pocas posibilidades de progreso. Llegan a Colombia, específicamente a Cartagena, el 1 de diciembre de 1883. Ahora van a cumplir 140 años de su gloriosa llegada. Pasan muchas cosas que uno debe admirar, no solamente de los eudistas, sino también de la Iglesia. Cuando los padres franceses vinieron por primera vez aquí a Cartagena, con el Teodoro Amón a la cabeza, en 1883, ellos traían en su corazón la espiritualidad de Juan Eudes, ¿no? Su carisma, que era ante todo formar buenos sacerdotes para la Iglesia, que se pueden llamar buenos obreros del Evangelio, y formar el pueblo cristiano. Llegó el padre Teodoro Amón a la ciudad de Cartagena y lo recibió Monseñor Eugenio Bifi. Y él, Monseñor Eugenio, se congratuló, se alegró por la llegada del padre Amón y dijo: cuán feliz me encuentro teniendo a mi lado un amigo sincero y un eclesiástico ejemplar a quien me puedo servir para la formación de mis seminaristas. Entonces, los budistas salen de una Francia que ciertamente también pasaba por dificultades. Recordemos que la Francia de a mediados del siglo XIX fue una Francia muy, digámoslo así, iluminada por la Ilustración. Y también ya habían pasado por un proceso de una persecución religiosa tremenda que había diezmado la comunidad. Se desembarcaron allí en el muelle, lo que es ahora el muelle de los Pegasos. Ese era el antiguo muelle y bueno, todavía es un muelle. Y por ahí donde ellos se bajan e ingresan a la ciudad. Debieron ingresar por la boca del puente, lo que hoy conocemos como reloj público. Cartagena encuentra en el siglo XIX un siglo de grandes altibajos, de grandes incertidumbres y de apuestas incesantes por tratar de salir del atraso y de las rupturas que fueron producto de las guerras de independencia, pero también de los desazones que se dieron por las distintas administraciones, porque el siglo XIX fue también un escenario de guerras civiles.
y era un sacerdote muy carismático, misionero, con un profundo sentido de religiosidad, de piedad, de evangelización auténtica, de testimonio de santidad. Y eso había marcado muchísimo a la población cartagenera de la época. Tanto es así que cuando se establece un gobierno que conservador, Núñez también se acordaba de ese padrecito. Se acordaba y pedirle al Papa, el pueblo, era una carta muy romántica, donde prácticamente empezaba que el pueblo pedía a gritos, casi que al unísono, que ese padrecito Bifi, que había evangelizado hace unos años atrás Cartagena, fuera nombrado obispo. El presidente le pide encarecidamente al Papa que nombre a Monseñor Bifi, al padre Bifi en ese momento, obispo de Cartagena. Desde el día en que el santo obispo Eugenio Bifi se negó ante el Papa León XIII de asumir la labor pastoral en nuestra diócesis, si la Iglesia Universal no le aseguraba una comunidad formadora de sacerdotes. El trabajo de los eudistas que llegaron a nuestra ciudad vino de la mano precisamente de hacer un acompañamiento a los cambios en los patrones que había en esas necesidades. Una ciudad con hambre, una ciudad difícil, con un ambiente anticlerical, donde las personas no tenían una práctica religiosa muy bien definida. Y en esa necesidad de tener una nueva mirada está cómo poder ordenar el comportamiento de algunos escenarios, sobre todo escenarios de barriadas, de comunidades en vulnerabilidad. Yo, que amo a los judistas, siempre le he insistido a mis amigos judistas, oigan, no perder la esencia, la naturaleza de la vocación judista, que es la misión. Juan Eudes, por ejemplo, escribía a sus compañeros que si pedían una misión, aunque no hubiera dinero para sufragarla, para pagar los misioneros, que la buscaran porque quería que el evangelio se predicara a los pobres. Rápidamente comenzó a percibir una deficiencia de base. Él percibió todos estos frutos de misión, de entusiasmo misionero, se pierden si al frente de las comunidades, luego de la misión, no hay apóstoles convencidos de la obra del Señor que le den seguimiento a la semilla sembrada, que le den crecimiento a la obra apenas incipiente. Que empezaron con la formación de seminarios y mire por dónde vamos ya, ¿no? Educación, evangelización de culturas, atención a los pobres, casas a aquellas personas que no la tienen. Entonces uno ve que la comunidad budista ha ido respondiendo con un nuevo ardor, nuevos métodos, nuevas expresiones a todos los desafíos que le ha presentado a la Iglesia. Que la espiritualidad que ellos fueron transmitiendo fue bien apreciada y caló en el corazón de muchos hombres y mujeres y también de la vida religiosa. Tienen un gran compromiso no solamente con la Iglesia en Colombia, sino también con la sociedad. Y es que generaron en nosotros amor al Evangelio, amor a la Iglesia, adhesión a la Iglesia, fidelidad a la Iglesia. Yo suelo decir a mis hermanos eudistas que nosotros existimos en la Iglesia para los sacerdotes. Para hablar de eudistas en Colombia hay que hablar de Seminario San Carlos Borromeo. Y creo que es importante también destacar que fue un beneficio espiritual para toda la región Caribe y para toda Colombia. Para el año 1950 ya los sacerdotes eudistas habían formado más de 140 sacerdotes solamente para el clero de Cartagena.